Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos. Veo que no tengo sitio donde esconderme, o sea que, y por lo menos estoy contento que todavía no hayan traído la comida porque no podéis tirar cosas, bueno, los vasos. Muchas gracias al Grupo Lopezán y a Canarias en Hora por esta oportunidad y sobre todo a todos vosotros por venir aquí a charlar un poco sobre economía y sobre oportunidades de inversión. Y la importancia de buscar oportunidades de inversión en un entorno que debemos todos reconocer que no es exactamente sencillo, ¿verdad? La razón por la que no estamos en un entorno exactamente sencillo es exactamente la contraria por la que os podríais imaginar. O sea, vivimos en un mundo en el que en los últimos 8 años, por ejemplo, los Estados Unidos han creado más dinero que en toda su historia anterior. Los tipos de interés se han bajado 600 veces. Cualquiera de nosotros que peinamos algunas canas en este escenario, en este evento, nos acordamos de los tipos de interés al 12, al 14%, ¿verdad? Ahora los tenemos al 0, se está hablando ya de tipos reales negativos. Y sin embargo, en un entorno en el que la liquidez es extrema, los tipos de interés son monstruosamente bajos y parece que el dinero fluye de manera absolutamente espectacular, la inversión productiva real y la inversión financiera directa están prácticamente estancadas. Es curioso, ¿verdad? Pero no es curioso. La razón es porque, a pesar de esa enorme inyección de dinero que ya han llevado a cabo, que están llevando a cabo los bancos centrales, fijaos en una cosa, el mundo no está en crisis, no estamos en una recesión. La Unión Europea está creciendo a niveles superiores a Estados Unidos. Estados Unidos está creciendo adecuadamente, tampoco nada espectacular, pero China está creciendo al 6 y pico %, el mundo crecerá este año alrededor del 3% y sin embargo, por primera vez en la historia, los principales bancos centrales del mundo están creando masa monetaria, el Banco Central de Japón, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, están creando masa monetaria, están imprimiendo dinero, que se dice, en más de 200.000 millones de dólares mensuales. Mensuales, Eso es aproximadamente el 20% del Producto Interior Bruto de España en un mes, en 30 días. Y la inversión productiva real se estanca. La velocidad del dinero que mide el número de veces que una unidad monetaria se mueve dentro de la economía está cayendo. ¿Por qué? Porque hay nerviosismo. Porque hay nerviosismo. Hay nerviosismo precisamente por eso. Porque, claro, muchos inversores, muchos de vosotros, estamos aquí, empresarios, personas que invierten personalmente o a través de oficinas familiares, notáis incertidumbre. Fijaos que las expectativas de crecimiento están subiendo, fijaos que las estimaciones de crecimiento de España, de Europa, etcétera, se están revisando al alza y, sin embargo, se percibe más incertidumbre que cuando los tipos de interés estaban al 13% o al 12% o al 11% o al 10%. Y la liquidez no era la que tenemos ahora mismo. Eso se puede interpretar de dos maneras. Una, que estamos todos más pegados a las curvas, como decía un amigo mío, estamos pegados a las curvas y tenemos mucho miedo. Dos, oportunidades. Y así es como lo quiero ver yo. Lo podemos ver que desde un punto de vista de demasiado riesgo, demasiada incertidumbre, no estamos seguros, fíjate, a ver qué va a pasar con el Brexit, con Donald Trump, con el nuevo rescate a Grecia. Tenemos nuevo rescate a Grecia. Yo vengo a dar charlas constantemente y una de las cosas interesantes es que siempre saco Grecia porque todos los años vuelve, ¿no? Es como el turrón vuelve a casa por Navidad. No por Navidad, pero por verano. Y pues hay que verlo como una oportunidad. Y la razón por la que hay que verlo como una oportunidad es porque
lo que estamos viendo es un cambio estructural en el mundo que está permitiendo que, a pesar de todos esos supuestos riesgos, a pesar de esa percepción de incertidumbre, las bolsas están a máximos. Los bonos, la rentabilidad que dan los bonos, los activos de menor riesgo, es no solamente en algunos casos cero, sino que es que en algunos casos es negativa. Cualquiera de vosotros que decidiese hoy invertir en bonos del Estado alemán, si quisiese invertir en bonos del Estado alemán, le estaría pagando por prestarles. Pagando por prestarles, hasta 10 años. Un bono a 10 años alemán, hoy pones 100 euros y te devuelven unos 99. Fantástica la idea, ¿no? Por eso lo que tenemos que ver es ese entorno que tiene un nombre, se llama represión financiera. La represión financiera, devaluar, bajar los tipos de interés, aumentar enormemente la masa monetaria, es una política activa de los bancos centrales. Es una decisión inequívoca. Y nosotros lo podemos ver desde un punto de vista de decir, esto se ha acabado, ¿no? No va a poder seguir. O esto va a continuar. ¿Por qué vamos a pensar que esto va a continuar? Bueno, yo tengo una palabra para todos vosotros. Japón. Que llevan 25 años con los tipos de interés a cero y que aumentan hoy la masa monetaria en 70.000 millones de dólares mensuales. Por lo tanto, ¿por qué lo veo como una oportunidad? Fijaros qué curiosidad. Es verdad que puede ser que en los años pasados hemos vivido una crisis, tenemos el shock, después del shock de euforia, acordaos, en el año 2007, venía yo a dar una charla y éramos los mejores, bueno, ¿y qué? No había riesgo. La crisis era un problema de los americanos, que eran todos tontos y se compraban casas sin poder pagarlas. Luego nos entró el shock de pesimismo. No de pesimismo, de depresión total. Eso es una buena noticia. No desde un punto de vista de que estemos deprimidos, sino desde un punto de vista de que empezamos a ver las cosas de una manera por lo menos más, más realistas. Somos menos excesivamente optimistas. Segundo, ¿qué es lo que ocurre? Que nos encontramos en un entorno en el que por fin, se mueven aquí de las sillas para allá. ¿Qué es lo que pasa cuando se tiene un sol como este? Pues eso es lo que se llama un activo. Eso es lo que se llama un activo. Un activo, además, incombustible. Bueno, o por lo menos aparentemente incombustible. Estábamos hablando de la importancia del entorno actual. Porque es verdad que en el pasado, en los últimos 4, 5, 6 años, había mucha liquidez, los tipos de interés estaban bajando, etcétera, pero las estimaciones de crecimiento global se estaban revisando a la baja. Las estimaciones de beneficios de las empresas se estaban revisando a la baja. Había miedo en los mercados. Si nos plantásemos el año pasado por estas fechas, la mayoría de las bolsas llevaban caídas, algunas caídas muy pronunciadas. Y sin embargo, algo ha pasado, precisamente porque el sesgo de confirmación que nos hace pensar un poco, todos como el coro de Nabucco, ¿no? Todos eufóricos, todos pesimistas. Pues porque el sesgo de confirmación nos hacía pensar que la llegada del Brexit, la llegada de Donald J. Trump, la llegada de las elecciones en Francia, las elecciones en Alemania, etcétera, 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 eran grandes riesgos que podían darnos mucho miedo, resulta, oh sorpresa, que nos encontramos, como siempre ocurre con el sesgo de confirmación, con que esas expectativas negativas están siendo negadas y nos encontramos con un entorno más positivo. Por lo tanto,
es probablemente la primera vez en mucho tiempo en el que podemos plantearnos que la combinación de exceso de liquidez, bajada de tipos de interés y, a la vez, mejora de expectativas macroeconómicas y microeconómicas, porque vosotros todos, no me lo neguéis, estáis consumiendo más, pues, etcétera. ¿Qué es lo que podemos pensar? Que es ahora precisamente la oportunidad para hacer de nuestros centros de trabajo, de nuestras ciudades, de nuestras regiones, de Canarias en este caso, centros de atracción de inversión. Y cuando hablábamos de plantear esta charla de la que estamos hablando ahora, me decía Pedro, me decía Manuel, ¿por qué financiero? ¿Por qué financiero y no de cualquier otra cosa, ¿no? ¿Por qué es tan importante y por qué no pensamos, no sé, esta mañana estaba un buen amigo mío, presidente de una comunidad autónoma, diciendo la economía verde, ¿no? O no sé cuántos. ¿Por qué financiero? Os voy a contar por qué. Nosotros todos hemos escuchado en algún momento la importancia del efecto multiplicador. Entra la inversión no solamente genera puestos de trabajo, no solamente genera actividad económica en el centro en el que se invierte, sino que genera un efecto multiplicador porque se generan puestos de trabajo, actividad económica en sectores adyacentes, ¿verdad? Bien, no existe ningún sector en el mundo, aparte del financiero, ni siquiera el petrolero, que genere un efecto multiplicador mayor sobre la economía que no es directamente sujeto a esa inversión que el financiero. Ninguno. No es una casualidad que Singapur, Hong Kong, Tokio, Londres, Nueva York, Chicago, etcétera, Panamá, etcétera, 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 quieran ser centros financieros y además quieran continuar siéndolo. No es una casualidad, y lo estáis viendo en todos los medios de comunicación, que las ciudades de la Unión Europea estén planteándose diferentes ventajas para ofrecer, para atraer a la industria financiera. ¿Por qué? Porque genera muchísimo mayor efecto multiplicador sobre todo el resto de las industrias y además tiene muchos efectos saludables, ¿no? Primero, el gran problema de las pequeñas y medianas empresas, el gran problema de cualquier sector en el que nosotros estemos intentando invertir adecuadamente. Uno es el acceso ¿a qué? El acceso a financiación, ¿vale? Es un hecho incontestable que los bancos están reduciendo su tamaño, se están uniendo, están intentando fusionarse para ser más eficientes, etcétera, y eso genera un riesgo para muchas empresas. Sin embargo, la financiación privada, la financiación por parte de fondos de capital riesgo, de hedge funds, de family offices, de inversores privados, crowdfunding, crowdlending, todo esto está explotando en todo el mundo. Y esa inversión va a sectores productivos, pero sobre todo va a sectores en los que hay un gran porcentaje de pequeñas y medianas empresas, en las que esas empresas pueden ofrecer unas ventajas en cuanto a crecimiento, en cuanto a oportunidades, en cuanto a alineación de intereses entre los inversores y los gestores de la empresa. Para que esa explosión en el sentido positivo, ese aumento espectacular de la inversión financiera privada, en vez de ir como nos financiábamos históricamente, que era bajar al banco y pedir un préstamo, para que eso llegue a nuestros sectores productivos es muy importante atraer un clúster, un grupo, toda una comunidad de empresas financieras y de entidades financieras, que no tienen que ser necesariamente bancos tal y como los conocemos.
Eso es muy importante para la pequeña y mediana empresa, para el crecimiento de los sectores productivos, pero también, fijaos, las palabras que escucháis constantemente en los medios de comunicación. Hay que cambiar el modelo productivo, ¿eh? Eso del modelo productivo. ¿Cuántas veces lo habéis escuchado? Yo estoy harto. Cada vez que oigo lo del modelo productivo se muere un gatito. Se me ponen los pelos como escarpias. ¿Por qué? Porque eso de cambiar el modelo productivo suena, y además de hecho se vende como tal, a que se tiene que sentar un gobierno o un consejo de ministros o un grupo de burócratas y a decir por ahí, ¿eh? Eso es lo que tenemos que invertir. Y claro, de eso ya sabemos los efectos absolutamente devastadores en la Unión Europea, que ha sido una colección de errores desde las políticas de demanda, desde las decisiones políticas de dónde invertir y por qué. Por lo tanto, no se trata de cambiar el modelo, sino cambiar el patrón de crecimiento. El patrón de crecimiento no significa que neguemos las ventajas y los sectores donde somos líderes. A mí una cosa que me parece ridícula es cuando se entra en el debate en España de que tenemos que salir del turismo y de la hostelería. Pero qué tontería. ¿Tú has escuchado a alguien en Arabia Saudí decir que tiene que salir del petróleo? No. Nosotros lo que tenemos que hacer es maximizar el valor, como estamos viendo aquí, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es no solamente maximizar el valor, sino conseguir que los sectores adyacentes, los sectores tangenciales a esas industrias donde somos líderes y tenemos ventajas competitivas, vayan creciendo. Para eso es esencial tener empresas y tener grupos y tener un ecosistema financiero. Es esencial. Y fíjate tú, que me dicen, claro, pero vamos a ver, usted, Daniel Lacalle, está haciendo esa labor para atraer empresas a España, para Madrid, y Canarias, ¿por qué? Porque no es excluyente. Porque no es excluyente. Yo acabo de venir de Estados Unidos, ¿no? Miami, en Florida, en Fort Lauderdale, perdón, tiene un gran centro financiero. Iowa, en Des Moines, tiene un gran centro financiero. Delaware tiene un centro financiero. Chicago tiene un centro financiero. Nueva York tiene un centro financiero. No tenemos que pensar que esto es como el coro de Nabucco, que se van todos al mismo sitio a la vez y cantan todos juntos. ¿No? Tenemos que pensar en las ventajas y por qué podemos conseguir que esas ventajas sirvan para de puente y de lanzadera para todos esos sectores, para todas esas oportunidades, esas ideas, esas startups, esas oportunidades que estáis pensando muchos, en las que habéis estado trabajando, etcétera, y que os encontráis con escollos, sea por la distancia, por el idioma, por multitud de cuestiones, o simplemente por desconocimiento de los mecanismos de financiación y de atracción de capital y de entrada de inversiones. No son excluyentes, no es excluyente. Todos tenemos la oportunidad de conseguir que se genere un ecosistema financiero. ¿Y qué clase de ventajas, qué clase de oportunidades puede ofrecer Canarias comparado con otros sitios? Pues el primero, obviamente, lo sabéis todos, la fiscalidad. Es muy importante, ¿no? Es una fiscalidad orientada al crecimiento, una fiscalidad que no ponga escollos a la creación de empresas, una fiscalidad, además, que permita a las empresas que están tomando un riesgo incuestionablemente superior a financiar sectores establecidos, permita que esas empresas se establezcan de manera adecuada y, por lo tanto, tengan un entorno favorable. Esa fiscalidad, por lo tanto, factor muy importante. Segundo factor muy importante es conexión, ¿no?
conexión con el propio Londres, conexión no solamente también desde el punto de vista horario, muy importante esto de tener un horario cercano al de los británicos. Una hora hace mucho, se trabaja mucho en una hora. Y esa conexión añadida a una infraestructura como la que estamos viendo aquí, hotelera, de centros de convenciones, de toda una infraestructura de no solamente calidad de vida para familias, que es muy importante, sino calidad de vida empresarial. A mí me gusta el concepto este de calidad de vida empresarial, que es el tener toda una serie de facilidades y toda una serie de oportunidades y toda una infraestructura que me permite llevar a cabo mi actividad de una manera que es cómoda, rápida y además financieramente atractiva. Financieramente atractiva es muy importante porque toda esa infraestructura que no está 100% utilizada, que tenemos, y que se puede aprovechar, Y yo creo que eso es otra parte esencial de la oferta. Ahora, ¿qué nos falta? ¿No? ¿Qué nos falta? Nos falta ponerlo todo en un paquete que esté bien visualizado y bien claro, ¿no? Cuando yo fui el otro día a Fort Lauderdale, tú tienes clarísimo todo el elenco de oficinas de abogados, de facilidades administrativas, de infraestructura tanto desde el punto de vista pública como privada, etcétera, 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 para tener muy claro cuáles son los ingredientes de tu plato. Y eso lo tenemos que hacer. Segunda cosa que tenemos que hacer un esfuerzo comunicador. Tenemos que hacer un esfuerzo comunicador para que todas esas ventajas, que estoy seguro que estaréis escuchándome y diciendo, pero si eso lo sabe todo el mundo. No lo sabe todo el mundo. No solamente no lo sabe todo el mundo, sino que, de hecho, la inmensa mayoría de la gente no lo sabe. La inmensa mayoría de la gente no sabe el diamante el diamante que tenéis aquí. La mayoría de la gente no lo sabe, ¿no? Yo no puedo entender cómo tengo compañeros y amigos que han montado fondos de inversión o de fondos de capital riesgo y se han instalado, bueno, con todo mi cariño a Malta, pero en Malta, por Dios. Seriously, por favor, no me comparen, ¿no? Os tengo que contar la oferta de calidad de vida personal, calidad de vida empresarial, la oferta, la interconexión y las oportunidades que ofrecemos aquí comparado con cualquiera de esos centros, con todo mi cariño, que también tiene muchas ventajas. Pero es muy importante que interioricéis esta oportunidad. Es muy importante no solamente que la interioricéis desde la idea de que lo dice aquí Daniel Lacalle subido en un escenario, dando vueltas que me va a ver como una peonza que de un momento a otro me voy a marear, pero bueno, siento aquí como YouTube 360. Pero lo importante es que lo interioricéis y lo exterioricéis cuando habléis con vuestros representantes, a la hora de defender esos pilares esenciales de las ventajas. Segundo, para que lo exterioricéis desde una oferta o desde una política conjunta de los diferentes sectores de comunicación sobre todas esas ventajas que se ofrecen. Que no tenga la gente que investigarlas, que no tenga la gente que buscarlas, que la gente está muy ocupada, igual que vosotros. Pero vosotros lo que ofrecéis es la experiencia de éxito, primero. Segundo, las oportunidades que ya conocéis porque estáis invirtiendo, porque estáis poniendo capital a trabajar, y tercero, que toda esa monstruosa cantidad de liquidez tiene que empezar a trabajar. Tiene que empezar a andar.
Por eso cuando os estoy contando todo esto, digo que no es excluyente, porque es que hay una enorme oportunidad para todo el mundo, para todo el mundo. Los japoneses no lo dudan, ¿no? Los japoneses dicen, nosotros en Tokio, aquí, por favor, vengan ustedes, todo el que quiera, cuando quiera, en el momento que quiera, todas las facilidades del mundo. En Corea del Sur, efectivamente, exactamente lo mismo. Y con todo mi cariño del mundo. Con todo mi cariño del mundo. Vivir en Japón, ¿sabes? Todo el mundo hablando japonés. Es una broma, mucho cariño. Todo el mundo habla japonés, sobre todo porque cuando pone English spoken, luego resulta que tampoco hablan inglés. Otra broma, perdonad. Hay que poner un poco de humor, porque si no... Por lo tanto, pensad desde el punto de vista no solamente de lo que ya estáis viendo primero, estáis viviendo un país que incluso en el cenit de la crisis, y yo que vivo en el extranjero os lo confirmo, todo el mundo veía como un país de oportunidades. Uno. Segundo, estáis viviendo en una región en la que todo el mundo que la conoce sabe que el potencial de crecimiento, el potencial de creación de empleo, el potencial inversor es enorme, absolutamente enorme. Porque, vamos, fijaos que todas estas ideas que se presentan con muy buena voluntad por parte de unos políticos o por parte de personas que hacen comentario económico, que hacen un análisis económico, todos estos comentarios sobre los sectores donde puede crecer Canarias, las áreas en donde puede buscar inversión, al final, el ingrediente que falta es el financiero. Claro, podemos decir, no, que lo financie el Estado, es decir, nosotros, nuestros impuestos. Que lo financie el Estado, no va a pasar, lo siento. Gone, wipe out. No va a ocurrir, lo siento. Podéis pensar y podéis decir que la culpa es del gobierno A o del gobierno B o que no se está negociando adecuadamente, no va a ocurrir. Pero es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo. Pensad en todos esos fondos de inversión que tienen carteras de equivalentes al Producto Interior Bruto entero de España, que dan rentabilidad negativa hoy real, es decir, excluyendo la inflación, porque están invertidas en bonos japoneses, alemanes o periféricos. Pensad en toda esa cantidad de gente que está desesperada y que, por ejemplo, para haceros una idea, hemos visto que las inversiones en proyectos de infraestructura, los múltiplos que se han pagado por esas inversiones, se han multiplicado por 5 en los últimos 10 años. 5. Es decir, la inflación de activos está generando también una oportunidad en sitios donde existe una combinación de crecimiento y valor. Y qué mejor oportunidad que Canarias, donde tienes ese crecimiento, ya nadie lo cuestiona, ya no es una cuestión de que lo diga el economista A o el economista B, no, ya son datos empíricos y además no son datos empíricos de este año como sorpresa, no, sino que ya es una tendencia que muy poca gente puede cuestionar, ¿vale? Y además un crecimiento que se está generando de una manera mucho más sólida y eso gusta mucho a los sectores financieros. ¿Por qué? Porque está viniendo no de mayor endeudamiento, no de generar una enorme sobrecapacidad, no de elefantes blancos, y tenemos algunos, sabéis lo que son elefantes blancos, ¿no? Elefantes blancos son enormes proyectos de infraestructura pagados con dinero público que luego dejan una enorme deuda y muy baja rentabilidad, por no decir ninguna. Elefantes blancos en España tenemos para aburrir. Pero vamos, también los tienen en China y también los tienen en Japón, no os preocupéis. Pero lo que es importante a la hora de comunicar esa oportunidad es que el crecimiento que está dando ahora Canarias es un crecimiento completamente distinto.
Es un crecimiento que viene desde el ahorro, porque las empresas, todas las vuestras y vuestros competidores, han estado ahorrando desde el año 2007, no desde el año 2011, desde el año 2007, reduciendo endeudamiento, haciéndose más fuertes, sobreviviendo admirablemente a la crisis a pesar de la represión fiscal y monetaria, y además las familias están en mejor condición. Pero es que además hay talento, infraestructuras, capacidad y encima la suficiente entidad a la hora de considerar la posibilidad de atraer todo un ecosistema. Porque claro, tienes que tener una masa crítica, ¿de acuerdo? Y la masa crítica, tanto a nivel inmobiliario como a nivel empresarial, existe. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando aquí? De lo que estamos hablando es de hacer un esfuerzo. De hacer un esfuerzo. Todos lo sabemos, todo lo que yo estoy diciendo lo sabemos, pero tenemos que comunicarlo, tenemos que salir fuera y decirlo, tenemos que poner y eso no es llamar al ayuntamiento, llamar al cabildo, llamar al gobierno y decirle, que ha dicho Daniel en la calle que lo hagáis. No, lo tenéis que hacer, tiene que venir de la sociedad civil. Si no, no ocurre, Chicago no se convirtió en un centro financiero porque lo decidiese el ayuntamiento. Pues si fuera por el ayuntamiento de Chicago no se hubiera convertido nunca. No, fue porque algunos inversores vieron que tenía exactamente las mismas ventajas que podía tener Nueva York sin, en aquella época, el nivel de crimen. Fíjate qué cosas. Hoy, algunos de los mayores fondos del mundo están basados en Chicago. Citadel, donde yo trabajaba, está en Chicago, Balyasny, etcétera, 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 etcétera. Esas cosas no ocurren porque las decida, que también puede apoyar, pero no porque las decida el gobierno o Daniel Lacalle o un comité. Ocurre porque la sociedad civil, las empresas, ven esa oportunidad. Fíjate que cuando hablábamos esta mañana con empresarios y con amigos de esos retos a la hora de encontrar financiación, todo el rato, en todas las conversaciones que hemos tenido, Manuel y yo, con empresarios y amigos, todo el rato se ha hablado de bancos. Hay que cambiar el chip. Con todo mi cariño a los bancos, tienen su posición, pero recordad, vaya sol que hace, por allí en la zona 19, 28 están sufriendo la puesta de sol. Un saludo a la mesa 28. ¿Cómo está la cosa por ahí? Enseguida baja el sol. Yo lo tengo igual aquí, parece que me están interrogando, ¿no? Me siento como en Dick Tracy. Un saludo a la mesa 28. Lo que estábamos diciendo es muy importante, por lo tanto, que la sociedad civil, que las empresas se den cuenta de que los bancos ya no son la fuente primaria de financiación. Si vosotros os vais al cenit de la crisis, año 2007-2008, en Estados Unidos los bancos financiaban menos del 20% de la economía real. ¿Sabéis cuánto financian hoy los bancos de la economía real en la Unión Europea? El 80%. Eso es un problema de concentración, no es un problema de financiación, pero es un problema de concentración. Es un problema de concentración. ¿Por qué? Porque el crédito se seca no solamente por cuestiones internas, sino también por cuestiones externas. Si un banco, por ejemplo, es una entidad muy diversificada y está muy expuesta a China, y China se ralentiza, el crédito en España se seca por lo que pasa en China. No solamente porque haya crisis o haya recesión o haya riesgos en España, ¿no? Ya voy terminando, pero para que os hagáis una idea, ese es un factor esencial de flexibilidad y de fortaleza a la hora de acometer los cambios de ciclo. Si vosotros os planteáis que
como ocurrió en Estados Unidos, como ocurre en Reino Unido, como ocurre en Japón, el 80% de la economía real se financia desde fondos privados, desde financiación no estándar. ¿Qué es lo que ocurre? Que ante un cambio de ciclo, la oferta, la oportunidad, la cantidad de gente dispuesta a analizar ese riesgo no solamente es mucho mayor, sino que además la identidad entre el riesgo de la empresa y los inversores es mucho mayor. Porque al final, con todo mi cariño a los bancos no dejan de prestar un servicio que es unívoco. Prestan un servicio que solamente financia, presta. Sin embargo, las miles de opciones que hay, desde debt to equity swaps, desde financiación por crowdfunding, desde crowdlending, todas estas cosas que os he estado contando, todo eso no solamente genera flexibilidad, sino muchas mayores oportunidades para las pequeñas y medianas empresas que solamente son el 90% de las empresas de Canarias. El 90%. Fijaos qué diferencia a la hora de acometer un riesgo o una ralentización. Para terminar, mi consejo, ¿no? Mi consejo es que merece la pena intentarlo. Y la razón por la que merece la pena intentarlo es porque la probabilidad de conseguir el 30% de tus objetivos es alta. Pero es que si consigues el 30% de tus objetivos, el impacto sobre todos esos sectores, sobre todos esos efectos multiplicadores de los que yo he hablado, no solamente es inmediato, sino que además es exponencial. ¿Entendéis? No se trata de decir, ¿no? Como me dice algún medio de comunicación, que es que parece una broma, porque se piensan que la City es como Disneylandia, ¿no? Se va a traer la City. Como si la City fuese organizar el Festival de Eurovisión. Mal ejemplo ahora de qué hablar. Mal momento para hablar del Festival de Eurovisión, pero no lo es. La City son miles y miles y miles y miles de empresas con diferentes objetivos, con diferentes oportunidades y con diferentes perfiles de riesgo y con diferentes posicionamientos con respecto al futuro. Por lo tanto, las opciones para todos son mucho mayores, porque además la idea de suma cero es una idiotez. Y es una idiotez porque no se va a generar un entorno con la enorme liquidez, los bajísimos tipos de interés que tenemos, etcétera. No se va a generar un entorno en el que se va a perder un euro en Londres que se va a ir a Frankfurt o a París o a Gran Canaria. No es un juego de suma cero. Es un juego exactamente como fue el desarrollo de Hong Kong, como fue el desarrollo de Singapur. No sé si habéis ido a Singapur, pero hace una humedad de la muerte. Mejor aquí, ¿no? Ninguno de esos ha sido un efecto de suma cero, ni ha sido un efecto divisor, ha sido un efecto multiplicador. Por lo tanto, mi recomendación, que conocer nuestras fortalezas, interiorizarlas, exteriorizarlas, comunicarlas y tener en cuenta que no es un objetivo binario de ganar o perder, sino que solamente con que se instalen unos cuantos y empiecen a mover esa economía real desde la financiación privada, todo el mundo sale ganando. Muchísimas gracias a todos por la atención y por no tirar cosas, sobre todo por no tirar cosas.